Escucharnos es un acto de amor propio y de amor al otro. Escucharnos es una propuesta a naturalizar el diálogo y el debate sobre excesos y adicciones. Ahora, en Oxígeno. Nos escuchamos. Muy bien, nos escuchamos como todos los martes en este ciclo. Hoy estamos en comunicación telefónica con la licenciada en psicología Ana Clara Gramaglia. Ana Clara, ¿cómo estás? Buen día. Hola Pablo, buen día para todos. Bueno, gracias por atendernos, por sumarte a estos ciclos que, bueno, la idea es, como dice la presentación, es naturalizar el diálogo y el debate de esta realidad que pasa y a veces pasa desapercibida, y la idea es echarle luz y hablar sobre esto. Bueno, vamos a hablar de adicciones, como lo venimos haciendo todos los martes, pero vamos a hablarlo desde una cuestión más general, porque venimos hablando últimamente de tabaquismo, alcoholismo. Bueno, la pregunta que queríamos hacerte como para comenzar a hablar de adicciones, ¿qué son las adicciones? Bueno, en términos generales, la adicción a una sustancia, a una conducta o algún comportamiento, adicciones comportamentales que también existen, es cuando una persona necesita de esa sustancia o llevar adelante esa conducta de manera compulsiva y pasa gran parte de su tiempo para poder conseguir esa sustancia, para poder llevar adelante esa conducta, aún que esa conducta o esa sustancia le traiga problemas muy significativos en su vida, en general, en sus vínculos, en su cotidianeidad. Eso tiene que ver con lo que es una adicción. Bien. Entonces, bueno. Sí, quería preguntarte hay adicciones más agresivas que otras. Quería preguntarte, ¿qué nos hace adicto a algo? ¿Por qué hay personas de pronto que tienen una tendencia a ser adictos a, por ejemplo, sustancias o llamarle también compras compulsivas? ¿Qué nos hace que nos apeguemos a una adicción? En realidad hay tres factores fundamentales a tener en cuenta, o que uno analiza generalmente para poder evaluar si una persona... cómo llega una persona a generar una adicción, ¿no? Que tiene que ver con el contexto que lo rodea, con cuestiones individuales, sí. ¿No? Estas cuestiones más emocionales de personalidad, entonces trabajar más que nada la cuestión individual del sujeto, el contexto que rodea y la sustancia que elige o la conducta que elige llevar adelante, ¿no? Que es lo que por ahí donde las personas se centran. El tema de cuando un consumo se vuelve problemático, ahí hay algo del orden de la centralidad, o sea, cuando tu vida cualitativamente, y no estoy hablando de cantidades, porque por ahí uno puede decir, tomo 2 cervezas, 3 cervezas, no sé, fumo 3 porros, 5 porros, o consumo tanto de cocaína o lo que sea. Sí. No tiene que ver tanto la cuestión cuantitativa, sino cualitativa, o sea, cómo centro el consumo, bien. Qué relación establezco con el consumo, con esa sustancia, qué función cumple esa sustancia en la vida de la persona que lo hace. Entonces, es importante por ahí pensarlo en torno a el vínculo que se establece con esa sustancia, qué función cumple en cada persona que elige consumir determinada sustancia o llevar adelante determinada conducta o comportamiento. Bien. Sí. Entonces, generalmente lo que se intenta en esas circunstancias es que la persona pueda percibir o comprenda la relación que hay entre las dificultades de su vida cotidianas actuales y la relación que hay entre esas dificultades y el consumo de drogas o el consumo de esa o la ejecución de esa conducta. Cuando digo ejecución de esa conducta me refiero a las adicciones sin sustancia, ¿no? Me refiero a la adicción a conductuales o comportamentales, esto que hablabas recién vos, compra, juego, comida, un montón de otras adicciones que no tienen que ver con la presencia de sustancias. Sí. Sí. Te quería preguntar en cuanto a las adicciones de pronto que están como
legalizadas en la sociedad, ¿no? Como por ejemplo, te voy a describir una situación, un tipo en un casino tomando un Jack Daniel y hace 5 horas que está. Eso ya no es más estilo, o mirar el nivel que tiene, ¿no? Ya hay una patología. Totalmente. Bueno, totalmente. Sí. Y ahí es donde es difícil, porque siempre, a ver, tenemos hay un problema ahí con respecto al prototipo que tenemos de quién consume drogas o quién tiene una adicción, ¿no? Claro. Porque uno en la sociedad identifica, como parece que identificamos perfectamente bien al consumidor de drogas. Sí, ¿no? a eso es lo que iba. Gracias por captarme la idea. Exactamente. Me costaba preguntarlo. Lo identificamos bien y decimos, ¿no? Esta persona consume drogas. Pero no vemos que al lado puede haber otra persona que probablemente tenga un consumo problemático, pero que difícilmente podamos darnos cuenta, porque las personas que tienen una adicción a una conducta o a un comportamiento, sí, es difícil de diagnosticar, claro. ¿Se entiende? Uh-huh. Porque son generalmente comportamientos o cuestiones más ligados a lo ocioso, más allá de que la familia puede registrarlo, ¿no? De que esto ya se está transformando en algún problema, principalmente porque, por ejemplo, en el caso de la ludopatía, puede haber costos, primero económicos muy grandes, sí. Y bueno, y hay un montón de otras cuestiones que van llevando a que la gente, a que su entorno inmediato, digo familia, como pueden ser amigos, compañeros de trabajo, jefes, quienes sean, sí, empiezan a identificar que esta persona está teniendo un problema. Pero en este momento también es mucho más difícil, más que nada, por ejemplo, con la adicción a la tecnología, a los celulares, a los juegos con los chicos, porque sí, si nos ponemos a examinar las tecnologías y las aplicaciones que nosotros usamos, están diseñadas para que el consumo sea compulsivo, ¿no? O sea, están diseñadas para que nos generen una adicción. Totalmente. El otro día escuché al dueño de Netflix decir, el único enemigo que tenemos es el sueño. Uh-huh, Lo claro, que queremos es que la gente vea series, punto. Tremendo, sí, tremendo. Y más ahora que estamos a 2 botones de lograr lo que queremos, ¿no? Claro. Porque fíjate que si vamos también al juego patológico, que tenemos como el juego patológico la idea del apostador de la ruleta, que va al casino, que juega una ficha o que va a las maquinitas, pero no nos damos cuenta que en casa tenemos un apostador virtual que está a 2 clics de dilapidar su vida, ¿se entiende? Claro. Entonces hay un montón de cuestiones con respecto a las conductas y comportamientos, a las conductas adictivas o comportamientos adictivos, que son más difíciles de diagnosticar. No significa que no lleguen, uh-huh, pero sí son más visibles, o al menos en lo cotidiano y en lo cultural se identifica más a la persona que consume una sustancia. Y lamentablemente siempre hay como estereotipos, ¿no? De quien consume drogas con una suerte de marginalización, de estigmatización. Sí, porque vos podés ver tipos que de pronto tienen una adicción fuerte, supongamos a la cocaína, pero el tipo está bien cambiado y perfumado, o la mujer, ¿no? Y se cree que tenés que el drogadicto es el que está en la calle, que huele mal. Totalmente, el que está, no sé, caminando en patas por la calle, y claro, en realidad nos damos cuenta que hay un montón de personas adictas a las drogas con una dependencia muy marcada que están insertados socialmente. Sí, entonces, claro. Bueno, eso también pasa ahora, ¿no? Si bien se está visibilizando un poco más, pero sigue esta idea. Siempre cuando hablamos también sobre los tratamientos, generalmente cuando llega un paciente adicto a un servicio de emergencia porque está con una sobredosis o con un riesgo de vida, un servicio de emergencia como un hospital, una guardia, ¿no? En general. Sí. Y al lado hay, un señor con un infarto de miocardio, obviamente que van a atender primero a la persona que tiene el infarto, porque es como que la llegada del paciente con una sobredosis enoja, ¿no? Genera como mucho rechazo, y son 2 personas que están en riesgo, claro, que en riesgo de vida los 2, ¿no? No digo que no lo van a atender, no estoy hablando de eso, ¿no? Porque estaríamos hablando de abandono de persona, pero siempre digo que la recepción, no es lo mismo receptar un paciente con una sobredosis, claro, que receptar un paciente con, un infarto, claro, ¿no? Entonces también ahí lo que vamos notando es que los pacientes que intentan hacer tratamientos se encuentran con muchas, a veces con palos en la rueda, porque no hay en general, y no lo hubo históricamente, no hubo un estado presente, claro, para poder acompañar
los tratamientos y la asistencia que se necesita. Imagínate que la ley de salud mental dice que hay que dedicarle más o menos un 10% del presupuesto a salud mental, y en este momento se le está dedicando un 1,5%. Mirá. Es nada. Sí. Y dentro de salud mental, según esta ley, están incluidas las adicciones. Claro. Entonces, bueno, eso también es una cuestión bastante compleja para poder encontrar el lugar o el momento de ser asistidos. Bien, ¿cómo cuando llega, por ejemplo, si te estás tratando a un paciente con un problema de adicción, ¿cuáles son los primeros pasos de tu acompañamiento? ¿Cómo abordás una problemática así, una patología así? Primero se evalúa el paciente, primero obviamente se determina la edad que tiene el paciente, cómo llega, si es menor, si es adulto. Sí. Entonces se hace una evaluación y se determina el grado de compromiso con la sustancia y cuál fue la historia de consumo de ese paciente. Se hace como una especie de anamnesis o de historia vital, digamos, para ir conociendo cuál es el compromiso y bueno, después se van evaluando, ¿no? En qué etapa está el paciente con respecto a esta motivación para empezar el tratamiento, porque llega, si lo trae alguien, si es por iniciativa propia, claro, si ya hizo tratamientos anteriores. Bueno, se hace como un análisis. Y otra cuestión acá también es importante es que muchas veces el tema de iniciar un tratamiento siempre está emparentado con que la persona que tiene una adicción y la única opción que tiene es internarse. Y a veces cuando llega la familia y te dice no, que se tiene que internar, y uno le presenta la posibilidad de un tratamiento ambulatorio posible y que bueno, fueron cambiando por ahí también los paradigmas de lo que se ofrece como alternativa terapéutica. Sí. A veces la familia se resiste a eso, ¿no? Pareciera que sí o sí se tienen que internar y a veces los pacientes no se quieren internar. Claro. Ojo, hay que evaluar las situaciones, ¿no? No digo que las internaciones si hay un paciente con riesgo cierto e inminente, tiene que ser evaluado por un equipo y entonces obviamente tiene que haber una internación. Claro, se entiende, pero aparte creo que, bueno, por lo que contás, pero no sé, a lo mejor ahora cambió por lo que veo porque hay una propuesta ambulatoria, pero antes, si la familia descubría que eras adicto a alguna droga, alguna sustancia, ibas manicomio directamente, ¿no? No, seguro. O sea, seguro, un estigma absoluto, claro, que el manicomio esté lo más lejos posible. Sí. ¿Viste? Por eso también en la ley se trata de desinstitucionalizar, más allá de que a veces son necesarios las internaciones de desintoxicación, pero que no duran más de 15 días, claro, 20, un mes, depende de lo que el equipo defina, según las necesidades de cada paciente, por ahí, según cada paciente es el tratamiento, no es que se hace un tratamiento general y se aplica a todos los pacientes, pero sí es importante saber que el paciente puede hacer un tratamiento ambulatorio. Claro. Obviamente es un tratamiento intensivo de todos los días, de una vez por día. Hay un montón de otras herramientas con las que el terapeuta puede trabajar virtualmente con el paciente. Hay aplicaciones gratuitas con las que se pueden trabajar para hacer el acompañamiento, para que eso después pueda ser llevado al consultorio en el momento de la presencialidad, puedan encontrarse y trabajar todas estas cosas que se fueron presentando virtualmente. Pero bueno, hay mucha información, la pandemia también trajo cosas nuevas. Digamos que a veces las contingencias también definen nuestras prácticas, ¿no? Asistenciales. Entonces, bueno, la pandemia nos marcó muchas falencias, muchas faltas en todo lo que tenga que ver con los centros asistenciales, y todo con lo que no cuentan, ¿no? Con el presupuesto que necesita la salud para poder ser, todas las personas que llegan puedan ser atendidas. Claro. Bien, o sea que ahora hay opciones y, bueno, ha cambiado también la manera de abordarlo, por lo que escucho. Totalmente. En la época de pandemia hubo tratamientos que se llevaron adelante virtualmente desde el primer momento y se continúan virtualmente. Obviamente hay cuestiones que se pierden y que no... Son cosas diferentes, es un complemento de la presencialidad. En la presencialidad hay cuestiones que no perdés, ¿no? Sí. Pero no deja de ser una buena herramienta, más en situaciones de pandemia donde
situación de pandemia fue tremenda para todos. Estamos viendo recién ahora las consecuencias de lo que generó la pandemia, con las consultas que llegan al consultorio, no solamente por adicciones, sino también, más allá de que aumentó el consumo exponencialmente de drogas en la pandemia, pero fundamentalmente alcohol, pero también hubo otra sintomatología ligada a un montón de cuestiones emocionales que todavía ahora están trayendo consecuencias. Pero bueno, todas estas contingencias nos ayudan a definir nuestras prácticas y nos ayudan a ver a que hay lugares que necesitan de poder alojar a estos pacientes, porque si no quedan siempre como boyando, digamos, ¿no? Como quien dice. Y un paciente con una adicción que decide hacer una consulta, no le podemos dar un turno para dentro de 2 meses, dentro de un mes, dejarlo en lista de espera. Ya, es hoy. Es hoy, literal. O sea, puedes venir hoy, puedes venir esta tarde, puedes quedarte un rato, al menos tener una charla de media hora, ni siquiera te digo una entrevista, pero hacer el enganche, ¿no? Ahí en el momento en que llega. Y con esto me estás dando a entender, Ana Clara, que la voluntad de querer dejar las adicciones, cualquier sea, es primordial. Tiene que querer dejar la persona. Es necesario, pero no suficiente. Siempre estuvo esta idea de que con voluntad todo se puede. La voluntad es re importante. Y yo lo llamaría esta motivación que tenga el paciente, ¿no? ¿Cuáles son los motivos para no consumir? Hay una aplicación de un psiquiatra de Buenos Aires, Federico Pavlovsky, que es un capo, un médico psiquiatra. Ellos con el equipo, con el dispositivo Pavlovsky, hicieron una aplicación que se llama Belove, que es una aplicación gratuita que cualquier terapeuta que esté trabajando en adicciones en su consultorio la puede descargar, y la puede descargar el paciente y la pueden trabajar juntos, ¿no? Esto hablaba de las tecnologías y de estas herramientas que nos dejó la pandemia, digamos, que dejaron los equipos que fueron como redefiniendo sus prácticas. Y una de las cuestiones que se trabaja en esa aplicación son las razones para no consumir. Entonces, bueno, el paciente puede plantearse cuáles son las razones para no consumir. Y un montón de otras cuestiones que van más allá de la voluntad. Con la voluntad no es suficiente, es necesaria que la persona tenga la voluntad de hacerlo, pero no es suficiente. Hay un montón de otras cuestiones que entran en juego. Por eso a veces les pedimos a la familia que vengan a trabajar también al consultorio, que sean parte. El trabajo con la familia es fundamental en esto, para que ellos puedan entender cómo funciona la dinámica, la dinámica de la que son parte, cómo a veces uno sin darse cuenta sostiene ciertas prácticas adictivas, ¿no? Ciertas conductas adictivas, ciertos límites que no se ponen. Bueno, es un trabajo muy muy largo, difícil, cuesta arriba, pero posible. Otra de las preguntas que quiero preguntarte es si ¿en qué momento hablar de drogas así, directamente con nuestros hijos? ¿En qué momento? ¿En qué edad? Cuando, no sé, de pronto ellos preguntan, o de pronto ven que un compañero, no sé, anda consumiendo o alcohol o algo. ¿En qué momento hablar con los hijos de este tema? Sí, en realidad podemos empezar desde antes, no llegar al punto en que vean un compañerito en una situación de riesgo, ¿no? O ellos, o no llegar a que ellos estén en una situación. Claro, exactamente. Y podemos hablar con los hechos, como familia. Podemos pensar en cuáles son nuestras conductas compulsivas, cuáles son nuestros los abusos que hacemos de determinados consumos. Y estoy hablando de cualquier tipo de consumo, porque hay gente que no consume ningún tipo de sustancia, no consume alcohol, no consume tabaco, no fuma un porro, no consume cocaína, nada de eso. Y de muchas otras drogas que están presentes. Pero hay otros tipos de consumos a veces en casa, ¿no? Y estoy hablando justamente de esto, de las tecnologías, de conductas compulsivas que podamos tener como adultos. Desde ahí ya les enseñamos a nuestros hijos. Y como te decía, es difícil porque el contexto y las tecnologías justamente están diseñadas para la compulsividad, ¿no? Esto de pasar maratónicas tardes en Netflix, que no digo que esté mal, digo que a veces perdemos de hacer un montón de otras cosas
mientras estamos en una tarde entera viendo una serie en Netflix, o que nos quedamos hasta las 3 de la mañana viendo una serie, cuando al día siguiente tenemos que tener un rendimiento en nuestro trabajo. Sí, no, aparte ahí con lo que estás contando también me doy cuenta, pero bueno, de lo de lo fácil que somos, de lo predispuesto que estamos a apegarnos a algo, ¿no? Sí. Sí, a ver, yo no quiero demonizar esto tampoco, esto del Netflix, porque obviamente que son recursos que para el momento de ocio son muy válidos. El tema es que a veces no registramos que esto que le pedimos a nuestros hijos, que no estén tanto con el celu, que no se encerren en su cuarto, que salgan afuera a jugar a la pelota, a encontrarse con otros amigos, que dejen, qué sé yo, las tecnologías y demás. Nosotros, por un lado, un discurso va por un lado, y con los hechos nos encerramos una semana a ver Netflix, a ver series. No digo que no esté buenísimo ver Netflix con tu pareja, con tus amigos, qué sé yo, ver una serie, comentarla en el grupo de amigas. Sí, está, se entiende claramente. No identificamos que hacemos abuso de eso también, ¿no? Y los chicos lo ven. Entonces son prácticas que uno puede ir diciendo, bueno, ponerse horarios, bueno, ¿en qué horario lo voy a ver? ¿Qué voy a ver? No puedo resignar tiempo de sueño, de descanso, si mañana no voy a rendir en el trabajo. Claro. Y lo mismo le pedimos a los chicos, dejen el celular temprano porque mañana tienen que ir a la escuela, pero nosotros nos quedamos hasta las 5 viendo una serie. Bueno, como eso, habla un montón de otras cosas, ¿no? Esto de las compras compulsivas, de la relación que establecemos con nuestra alimentación, del juego, del casino, bueno, de los juegos virtuales. Un montón de cuestiones que no necesariamente los chicos tienen que llegar a la adolescencia para que empecemos a hablar de los consumos compulsivos, sino que lo podemos hacer con anterioridad. Bien. Y si no se hizo con anterioridad, nunca es tarde para hacerlo. Claro, totalmente. Y lo podemos hablar, lo podemos charlar, y lo podemos abordar desde los cuidados, desde la disposición para poder hablar con ellos, la escucha atenta, ver qué tienen ellos para decir, qué saben, qué información necesitan. Y la contención y la escucha es fundamental. Bien. Fundamental. Por último, Ana Clara, a pesar de que hay tan poco presupuesto desde el Estado para este tipo de enfermedades como las de salud mental, pero hay teléfonos, ¿a dónde uno puede recurrir luego de escuchar esta nota? Mira, o páginas, como habías hablado. Sí, generalmente o podés darnos tu número también. Uno puede primero el 114 de Cedronar, que es nacional, es lo que uno puede bajar, 114 de Cedronar, y ahí ya se van derivando, según el lugar donde vos vivas, a qué dispositivos hay disponibles cerca del lugar donde vos vivís. Bien. Ellos tienen como el mapeo general del país, entonces vos te comunicas ahí y bueno, y alguien te va a decir, bueno, en qué lugar está, código postal, pueblo, provincia, y te van a decir, bueno, tenés ese lugar. Bien. En provincia de Santa Fe, yo sinceramente en este momento desconozco, pero en un momento hubo un buen dispositivo armado y una buena red armada con la provincia. Estamos en contacto justamente para ver si salimos el martes que viene, para hacer una cobertura a nivel provincial también. Claro, a ver ahí qué hay, y siempre ellos apuntan también a volver a esto del ambulatorio, ¿no? Siempre tratar de encontrar en el lugar las herramientas que hay en el lugar, qué tanta capacitación hay del personal de salud sobre adicciones, qué disponibilidad horaria hay para que puedan dedicarle tiempo a adicciones. Pasa que eso también es una falencia que tenemos en todos los espacios, ¿no? De locales, provinciales, nacionales, donde muchas veces no hay personal capacitado. Y porque no hay tiempo, o sea, en los hospitales no hay tiempo, o sea, hay poco personal para las demandas que hay. Los pueblos se están poniendo grandes, las ciudades pequeñas se están poniendo muy grandes, hay mucha demanda, pero bueno, en principio 114 Cedronar, que es el lugar donde va a ir orientando, y después en lo más cercano, en Forni seguramente en el hospital estén trabajando, ahí quizás tengas que hablar con explicarse, y qué se ofrece, qué hay. Y acá hay, o sea, también en el municipio hacen algún tipo de asistencia, atención, pero todo sigue siendo poco, ¿no? Sigue siendo escaso, digamos, por las demandas y la cantidad de equipos que hay preparados para esta problemática. Así que bueno, eso es lo que conozco. Yo diría que arranquen por ahí. Y con respecto a esto que les contaba el dispositivo, se llama dispositivo Pavlovsky con B corta, PA B corta. Pueden ingresar,
es un dispositivo muy interesante. En Córdoba está el programa Cambio, que son también tratamientos ambulatorios. Son los tratamientos que conozco porque formé parte y equipos con los que me capacité, porque estoy dando esto, y el dispositivo Dispo está, el Pavlov, que es de Buenos Aires, está trabajando mucho con herramientas, con aplicaciones. Y Bien. esta aplicación que te nombré, Bilog, es la que se puede bajar al celular gratuitamente desde Android o desde Apple, y se puede trabajar, es muy fácil para manejar, tanto para el paciente como para el terapeuta, pero sí o sí la persona el paciente que decida trabajarlo tiene que trabajar con un terapeuta, no lo puede trabajar solo. Totalmente. ¿Sí? Bien, eso nos queda bien en claro. Bueno, estamos hablando con la licenciada en psicología Ana Clara Gramaglia. Te agradezco mucho porque siempre estás cada vez que queremos consultar desde lo profesional sobre estos puntos. Gracias, Ana Clara, muy amable. Gracias a vos, Pablo, un abrazo. Gracias, que tengas buen día. Chau. Gracias, igualmente. Escuchar al otro requiere estar dispuesto a escuchar lo otro, lo que no conocemos, y porque puede enseñarnos algo nuevo. Gracias por escucharnos.